¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les presento a Andrea Yance. Ella es educomunicadora, es periodista y maestra. Y quiero decirles que una maestra a carta cabal. Me ha pedido que también la identifique como madre de tres. Y es que estoy segura de que es una madre maravillosa después de haber hecho esta hermosa entrevista con Andrea Yance. Andrea hoy me habla y nos cuenta a los que escuchamos este podcast sobre el trabajo con los chicos adolescentes, sobre lo importante que es construir un vínculo con los chicos, que cuando ya el maestro establece un vínculo de confianza con sus alumnos, es entonces cuando puede enseñar. Escuchemos esta entrevista con Andrea. Bienvenida, Andrea Yance. Querida Andrea, qué gusto tenerte en Buenas Razones para conversar. Lo primero que te quiero preguntar es que me cuentes cómo así llegaste a ser maestra, porque la última vez que yo te conocí eras periodista. Y por cierto, una muy buena, a la que los medios sí les gustaba que trabajes con ellos. Así es que esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué docente? Elegí, bueno, la carrera de periodismo cuando yo era muy chica, me gustaba el tema de la comunicación, pero nací de una mamá maestra, yo todo el tiempo la veía en la casa, en el comedor, eran las conversaciones mientras almorzábamos sobre cómo a ella le había ido en su día a día y cómo ella, desde el área de la psicología, porque ella era psicóloga educativa, pero yo me inspiré mucho en ella, en su trabajo. Me gustaba muchísimo la forma en cómo ella defendía a sus estudiantes, cómo ella trataba de que los maestros también, los compañeros entiendan las problemáticas de los chicos, ¿no? Entonces, todo este engranaje que yo vi en mamá, a mí me inspiró mucho. Eso de entrada. Y luego yo mientras estaba haciendo mi colegio, también estudiaba el ballet. Empecé a los 6 años. Entonces, tuve una preparación de 10 años en el ballet y me gradué como maestra de artes. O sea, el mundo artístico a mí me impregnó muchísimo, me ayudó a desarrollar muchas habilidades. Cuando yo ya incursiono en la universidad, elijo la carrera de periodismo, que también me fascinaba, que me encantaba. Entonces fui como que encontrando poco a poco ese propósito, hacia dónde se iba enrumbando. Ya había empezado a trabajar en algunos medios y yo estaba en ese descubrir qué es lo que a mí me apasiona, qué es, porque no lo tenía 100% claro. Llegó el punto en que me graduó y yo iba pues no con mi carpetita, todos los medios, pero hay un revolú en esa época. Había este paréntesis de los medios privados, se estaba siguiendo, investigando la forma de hacer periodismo de los medios privados y el surgimiento de los medios públicos. Ujú. Yo decido, ¿no? Voy, hacia dónde yo me voy dirigiendo? Aplico, pero justo cuando yo había aplicado, las personas que estaban en esos cargos habían sido removidos. Y había puesto también mi currículum en el ámbito educativo, bueno, y me salía más en el ámbito educativo. Entonces me fui por ese lado. Y empecé a enfocarme más en el ámbito profesional del ser maestra. Entonces así me fui yo poco a Te poco fuiste quedando direccionando. y te fue Sí, me gustando. fui quedando y me fue gustando, exactamente, me fue gustando ese contacto con los niños, con los adolescentes y con los jóvenes. Sin embargo, por lo que te escuché en un evento que compartimos hace pocos días, veo que más que quedarte con niños, te has quedado con chicos grandes, con chicos de bachillerato, con los que a lo mejor en estos tiempos nadie se quiere quedar porque se habla tan mal de los jóvenes, ¿no? Si no hablamos de los jóvenes rebeldes, que siempre hemos, cuando fui joven, sido muy rebeldes, hablamos de la violencia y hablamos de los jóvenes metidos en problemas y hablamos de microtráfico y de tantas cosas violentas, por un Ujú. lado. Y por otro, tú eres maestra de literatura y los jóvenes no les gusta leer. ¿Es eso cierto? Vamos a ver esos dos mitos, la de los jóvenes
que quién quiere ser profesor de jóvenes y la de los jóvenes que no leen y quién quiere ser profesor de literatura. Cuéntame un poco. Bueno, yo he disfrutado todas las etapas. He tenido la suerte de ser maestra de kinder, de niños chiquititos, y también he tenido, o sea, la suerte también de tener a chicos de bachillerato como es ahora. De verdad, yo digo, qué maravilla las maestras de preescolar. Son una maravilla, pero son muy creativas, muy recursivas. Ujú, Prefiero mucho trabajar con los chicos grandes, sobre todo por la parte del desarrollo del pensamiento crítico, de escudriñar en la realidad, ¿sí? Creo yo que por el ámbito periodístico va allí, ¿no? Porque me gusta mucho ir tras la verdad. Algo que yo detesto es la mentira. Entonces, es algo que cuando uno dice qué hay detrás del discurso, qué hay detrás de lo que te está diciendo una persona, ese sentir personal, ¿ya? Es algo muy innato mío, y en la etapa del colegio es lo que hay que trabajar mucho, porque hoy en día, lamentablemente, los chicos están bombardeados de información y de fake news. Entonces, tienen un reto muy grande, porque, y todos los maestros tenemos un reto muy grande en el sentido de ir tras la verdad de las cosas que se nos dicen en todos los medios de comunicación, los tradicionales y los no tradicionales. ujú. Y por el lado de la parte que me menciona de que a los chicos no les gusta leer, creo yo que también es un poco así como el profesor de matemáticas. Ajá, Que- sí. pero a veces es un poco la experiencia y la referencia de cómo han ido aprendiendo las cosas, ¿no? Y el libro, a veces no hay en casa el recurso para leer, Ujú, entonces no han encontrado las herramientas, ¿ya? Tal vez, en algunos casos. Pero también yo me encontraba con estudiantes en estos últimos años de chicos que sí les gusta leer pero no y han les tenido la oportunidad antes. pero no han tenido la oportunidad. Y otra cosa también de chicos que están ávidos de escribir, de contar su historia. A mí me tocó una experiencia muy interesante cuando yo entro al último trabajo donde estuve, que ingreso en un periodo en que estaban en teletrabajo y yo tenía que entrar de una a clases online. O sea, sin conocer a los niños, a los chicos, Claro. ellos no me conocían. Yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque voy a encender la cámara y no sé si se van a conectar, no sé si, y no los conozco nada más. Y si me dicen presente y son otros, Así. porque son tremendos. ¿Sí? O sea, me van a hacer un 8. Entonces yo dije, aquí es momento de usar Todas las los técnicas, recursos todos los recursos. inimaginables que se me puedan ocurrir. Ujú. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una radio, voy a hacer de cuenta de que estamos en una radio y que van a sintonizar, les puse música de fondo y era una transmisión en vivo. Y entonces yo les dije, bueno chicos, ¿cómo están? Soy la Miss Andrea Jans y en este momento vamos a experimentar esta sensación de cuando escuchamos la radio. Entonces allí empezamos todo este abordaje e hicimos un ejercicio en que les dije, yo no voy a abrir mi cámara, porque veo que ustedes tampoco la abren. Entonces no Excelente. voy a abrir mi cámara. Lo que voy a hacer es que vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a describir a través del sonido de mi voz cómo creen que soy, cómo creen que es la maestra, qué les transmite mi voz. Entonces los tenía así, pues. O sea, yo no los veía, pero sentía era la sensación de que estaban, "¡Ah! ¿Y ahora?", y Claro. escuchándome. Les rompiste En- el esquema. y no nos conocíamos, tuvimos un periodo casi de un mes así, pero ya después cuando les abrí, ya dije, bueno, hoy día sí me van a conocer y me voy a presentar, allí la expectativa, pues no, la mí se va a presentar, ahora vamos a conocer, y yo después leía el formulario de con todo lo que me habían escrito, a ver cómo soy, cómo ellos, y muchos acertaron, o sea, cómo me describían, ¿no? Ujú. Otros no. Entonces fue interesante esa experiencia que tuve con ellos y ya después cuando nos vimos y todo, uy, mira, qué chévere esa forma de entrar, esa forma de abordar, de comenzar, de conocernos. Algo también muy interesante, les di como tarea escribir un ensayo
Primero vieron una entrevista de Alondra Santiago que le hizo a Weber Espinosa, un boxeador. Entonces les mandé a ver esa entrevista y que es una entrevista maravillosa por el mensaje que dio este exboxeador y cómo él había hecho su trayectoria, la vieron y ellos les hice lo mismo, o sea, cómo que me describieran un problema que ellos hayan tenido y Ujú. cómo lo han podido superar o que me indicaran si no lo habían superado aún. Mónica, fueron historias increíbles Imagino. y muy fuertes, anécdotas muy fuertes. Y estaba yo tan ávida de leerlos, Ujú. ¿no? Bueno, como eran en reserva y tenían esa libertad de que yo no los conocía, la Ujú. mí no sabe quién soy, no me conoce, no sabe mi cara, Claro. entonces se explayaron totalmente y nada, y yo no, me quedé así con esa lectora de que yo no pude engranar cuál era la historia de ¿De quién, quién? pero sabía que en ese grupo habían chicos que tenían esa necesidad de contar y algunos me decían que sí lo habían superado y que habían sido resilientes para sobrellevar la situación, pero otros no, aún. Ujú. Entonces, esa fue la forma en cómo yo abordé este grupo y fue muy lindo, de verdad. Por lo que tú describes, entiendo que has respondido de algunas maneras a lo que te hablé de estos jóvenes rebeldes, difíciles, a los que nadie quiere. Tú buscas construir una relación, es decir, tú te das cuenta que el docente no solo le trae un contenido, sino que construye, es decir, que es de ida y venida. Y cuéntame un poco, porque me imagino, por lo que contaste también el otro día, que tienes chicos que vienen de realidades complejas, sobre todo en este momento de la ciudad de Guayaquil, con tanta violencia, y que como tal vez también fuimos nosotros de jóvenes, o en mi caso, tú sigues siendo joven, pero no siempre tenemos quien nos escuche o con quien hablar. Y probablemente la gran misión de la profesora de lengua y literatura es que entiendan lo maravilloso de la palabra, es decir, el poder de la palabra hablada, la palabra escrita como camino para contar tu vida, pero también para volverte a mirar y para narrarte. Cuéntame un poco. Sí, bueno, de plano, cuando empecé, al menos en la experiencia de este año, yo ya los conocía del año pasado, que eran segundo bachillerato. De plano, son unos chicos maravillosos que llegué a querer así como si fueran mis hijos. Yo me puse desde el primer día con esa mirada, ¿no? De verlos como aquella pastora, aquel pastor que está frente a un rebaño que te han encargado, pero no este rebaño que tiene que seguir a una autoridad, no, sino que estamos al mismo nivel. Yo les contaba la anécdota, les dije, miren, la educación ha cambiado desde hace algún tiempo, más o menos ha ido cambiando. La estructura de una clase, en el tiempo cuando yo me estaba en el colegio, había este murito que ponía por encima al maestro, pero ahora estamos a ras de piso. ¿Sí? Si ven que todos los salones están a ras de piso, antes había como un pequeño escenario que Ujú. ponía al maestro por encima de los alumnos, pues no. Ahora estamos todos a ras, yo no vengo a enseñarles nada y ellos así como que en shock. Venimos aquí a compartir, a descubrir el conocimiento juntos a Juntos. través de la materia. La materia es un pretexto realmente, pero lo que venimos a hacer es a conocernos. Entonces, con los padres de familia tuve que hacer un abordaje al inicio, cuando yo trabajé, o sea, yo sabía que el grupo que tenía era intenso, pero yo les dije desde el primer día a los padres de familia, ellos a partir de ahora son como mis hijos. ¿Por qué los veo así? Porque yo sí considero que el maestro debe hoy en día jugar ese papel, ese rol, ya que las familias están ahora fragmentadas, divididas, hay abuelos que están a cargo de los niños, porque papá y mamá no están, entonces no tienen tal vez como esa dirección. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Andrea Yance, educomunicadora, periodista y maestra, maestra de artes. Esa es su especialidad, pues ella ha sido graduada de la Escuela de Danza y quiero decirles que una maestra extraordinaria, que sabe que su rol es cambiar vidas, que sabe que su rol es establecer una relación maravillosa con sus alumnos. Ella trabaja con chicos adolescentes como maestra de aula, de literatura, de arte, y dice que lo más importante
es educar el pensamiento crítico, es escudriñar la realidad con esos chicos e ir atrás de la verdad. Sigamos escuchando esta maravillosa entrevista con Andrea Yancy. ¿Qué porcentaje de una clase no tiene a papá y mamá en casa? Es Es decir, muy solo tiene a papá o solo tiene mamá, aunque a veces es raro que tengan solo a papá, pero o solo tienen a mamá o Ajá. no están ninguno de los dos, están los O abuelos. ninguno de los dos, o están los abuelos, pero es un alto porcentaje. Y por distintas causas. Por muerte, recordemos que venimos de una pandemia, chicos que perdieron mamá o papá, o a los dos, chicos que por diversas situaciones difíciles no están con papá o mamá. Sí, Y que o pueden entonces, estar fuera del país o pueden estar recluidos por algún motivo. Todo puede pasar hoy en día. correcto, así, y que han venido de esquemas de violencia. Exacto. Entonces, el recurso con el que yo me encuentro es que si tengo que defenderme, pues lo hago a través de la broma, de bullear al otro, de ridiculizar, de casi, casi como que enfrentarme a que quiero irme de golpes, ¿no? O insultar. Estos Entonces, chicos, ese es un grupo intenso. Ahora sí ¿mm? cuenta. Correcto. Ese es un grupo intenso, realmente. Entonces, cuando los chicos presentan este comportamiento, pues tenemos que establecer acuerdos, porque sin firmeza no vamos a ningún lado. O sea, Ujú. aquí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo sí, yo soy la maestra, me conocen mi lado lindo, bello, pero bueno, vamos a poner las reglas del juego, ¿sí? Entonces, eso fue lo que yo de entrada les dije a los chicos. Y durante las primeras semanas, qué trabajo. Yo nunca, eso sí les decía, yo nunca les voy a decir que hacer algo por obligación, que no me gusta emplear el término de obligación, sino, ok, vamos a acordar, hacer esto. Y entonces los chicos iban entendiendo que la dinámica, si bien es cierto, era flexible, pero también tenía que ser firme, porque el discurso era, ¿no? Generalizado, de que este curso es tremendo, este curso es intenso, pero luego fuimos seccionando en relación a las características y en relación a los comportamientos que no eran todos, era solo un grupito de 6, era un grupito de 6, nada más. Entonces yo les digo, miren chicos, miren dónde están ustedes y dónde está acá el pueblo. Ujú. ¿Dónde quieren estar? ¿Quieren sumarse al cambio o no se suben al cambio? Yo les dije que a partir de este año ustedes se quitan la etiqueta de aquí, de Claro. la cabeza, de que son el peor curso, de que son el más intenso, el más tremendo. Eso pasó, eso es el año pasado. Ahorita tenemos 40 semanas para transformar, así que les queda poco tiempo. Abordé la parte de este liderazgo que estaba escondido, de los chicos que no querían participar, no querían dar a conocer de que ellos son buenos, que ellos pueden contribuir a la mejora del salón Había un por el liderazgo negativo y los que no querían seguir ese liderazgo negativo tenían que los, esconderse. esconderse, y los que sabían que eran buenos en algo, mejor, sí, mejor que ni sepan, porque después me, Me me, hacen me bullying. tachan me hacen bullying de que yo soy el que presento todas las tareas, de que yo soy el guau guau, dicen los chicos. Entonces preferían estar escondidos. Y también llamé a ese espíritu en ellos. Ujú. Hicimos un test de personalidad Ya. sencillo, en el que ellos podían identificar cuáles eran las inteligencias múltiples que tenían, ¿no? Ujú. Algunos los que eran más musicales, los que eran más kinestésicos, los que eran Ujú. más auditivos. Yo tenía un montón kinestésicos. Ay, Entonces, con razón. por eso no querían estar Quieto. sentados en el salón. Ellos querían estar en la cancha jugando fútbol. Entonces, ahí yo pude identificar. Y ellos empezaban a entender el por qué todo el tiempo no podían estar sentados en el pupitre esperando a que el maestro llegue. Conocerse a sí mismos era la mejor manera de regularse a sí mismos. Exacto. Ujú. Luego de esta estrategia, pasé a estrategias de semáforo. Hay recursos que, bueno, personalmente, yo digo, la calificación de la conducta todavía se sigue haciendo. Es algo que yo creo que no se debe hacer. Se debe hacer. Sí, o sea, yo discrepo de eso, y es más, incluso hasta las tareas, esto de calificar cuantitativamente.
Yo les Bueno, digo, yo no sobre estoy todo que quiero creer que si tienes unos chicos que viven en entornos violentos, sin un hogar estructurado, mandar deberes y muchos deberes debe ser complejo. Aunque alguien tal vez te diga, mejor, así no están en la calle y están metidos en la casa haciendo deberes, hay que ver, o sea, tal vez has aprendido conociéndolos. totalmente. Yo les decía a los chicos, yo aprendo de ustedes, porque no es la misma generación que yo tuve a mi alrededor cuando yo tenía 16 17 años. Y lamentablemente hoy en día hay personas, padres, maestros, que quieren seguir con las estructuras anteriores, seguir educando. Ujú, Entonces allí hay la fricción. Cuando yo no abro mi mente a entender que la concepción del mundo para ellos es totalmente distinta y es veloz, entonces no me sintonizo. Yo necesito entrar a ese entendimiento de cómo ellos están, conectar por para supuesto. yo traerlos a una nueva Para desde frecuencia. allí. De lo contrario, no se llama significativo, sino Ajá, que nada, acá está el ya, conocimiento y acá está su vida. Y tienes que exacto. sacarlos de allí para que aprendan. Tengo una pregunta. ¿Con qué historias te quedas y nunca te vas a olvidar? Es decir, ¿qué experiencia es la que más te marcó? Algunas. Pero al inicio del año hice una entrevista uno a uno. Bueno, la consigna era llenar un formulario de que si había algún indicador que a nuestra percepción como docentes, Ujú, ese estudiante requería de una asistencia en el ujú, DS, ¿ok? Pero yo, bueno, como ahí sí, no sé, yo digo, esto está como muy escueto y a mí como maestra no me iba a servir si yo simplemente hacía un mero formulario. Dije, no, voy a entrevistarlos, voy a realmente a conocerlos uno a uno. Lo que me pude haber demorado en un día, yo me demoré una semana y media. Y ujú, allí pude conectar con una historia de un estudiante, un chico que yo lo veía y decía, él tiene algo que no sé qué es, pero era ujú, un chico muy portado, muy lindo, muy ujú. tranquilo, Ah, se molestaba con sus compañeros y todo, pero su condición física se veía que él tenía un problema de salud. Entonces yo le pregunté, estuve conversando con él y me dijo, sí, sí, Miss, yo tengo algo, pero no sé qué es y mamá no me lo quiere decir. Entonces yo llamé a la mamá, la mamá me dijo, o sea, me dijo, sí, mi hijo desde que nació tiene una enfermedad ujú, con la que tiene que lidiar toda la vida. Esa historia me conmovió tanto. claro. De verdad que, o sea, uno está al frente y hay tantas realidades y cada una es especial. A partir de ese día, o sea, a uno le cambia el mundo en el sentido de lo que uno está construyendo todos los días en ese salón. Y así con muchas otras historias de chicos que, por ejemplo, había otro que su papá había muerto en sus brazos. Ay, Dios. Él tenía 12 años. Y me contó aquello y, y entonces, y bueno, se le salieron las lágrimas. Él prácticamente como que no había hecho un duelo con eso y él tenía esta imagen. Claro. Luego, con la mamá conversando, me dijo, cuando su papá falleció, él no se quedó mudo durante un año, no hablaba. Este chico casi pierde el año, pasando de segundo a tercero. Y este año que estábamos cursando en tercero bachillerato, se empezó a comprometer con él mismo de que él iba a mejorar, que él iba a cambiar, que él iba a pasar, que él no se iba a quedar en nada. Amaba el fútbol, quería estar todo el tiempo en la cancha, entonces yo hacía como esa consignación, ¿no? ¿Quieres ir a jugar? Yo te doy el permiso. Si no cumples con las tareas, no te vas a jugar fútbol. Entonces hicimos esos tratos, ¿no? Esos acuerdos en que él se planteaba ese reto y logró. No se quedó en ninguna materia. De verdad. Otra historia también que me conectó mucho fue, yo tenía dos estudiantes que empezaron a faltar. Hablo con ellos, trato de indagar qué es lo que está pasando. Con un estudiante pudimos salvar de que él logre terminar el año. Con la otra estudiante no se pudo, no lo logré, pero queda la satisfacción que di hasta el final, lo último con los dos. Y ahí llega este punto en el que uno dice, bueno, en la cancha lo dejo todo, pero hay quien quiere y hay quien no. Esa es una pregunta importante, lo último que dijiste. Hay quien quiere y hay quien no. Y muy a menudo estás hablando de chicos que tal vez en su hogar no han tenido la estructura y por lo tanto es muy probable que no quieran.
¿Qué tiene la educación para esos chicos? Porque en su hogar no siempre hay la educación, el soporte, la contención, el acompañamiento. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque tengo muchos amigos educadores que dicen, los profesores les enseñamos. En la casa que se encarguen de esos chicos, de los valores, de si son, porque aquí solo estamos para dar contenidos. Y sin embargo, tú te has pasado toda la entrevista contándome de cambiar vidas, de transformar, de estar ahí para ellos, de construir una relación de confianza y a que entiendan lo hermoso que es escribir, pero también a construir una relación, es decir, siempre a desarrollar en ellos esa confianza. Cuéntame. Y lo primero es entender que somos seres humanos y que frente a yo estar con un grupo de chicos de 40, 30, 20, la cantidad que sea, si yo ayudo, en algo contribuyo para esa vida, yo Ujú, estoy haciendo un efecto multiplicador, porque son 40 chicos que algún día van a ser 40 familias. ujú, Y entonces esa es la sociedad que yo le estoy dejando a mis hijos. Y cuando el maestro establece esta relación, este vínculo de confianza, ujú, allí lo puede traer a su redil para enseñar algo, para enseñar el contenido. Y a veces a mí me surgía que yo conectaba muchas cosas con lo que pasaba en la cotidianidad. Podían ser situaciones que pasen dentro de la institución o cosas que estén pasando en el Ecuador, cosas que estén pasando en el mundo, y allí íbamos aterrizando, íbamos conectando con la temática que nos tocaba ver. ¿Qué pasó con los 6? ¿Cómo terminaron el año? Con 6, todos terminaron graduados, todos. Ya, Todos. Todos. Y ahí está, en mi TikTok hice un video ya, con esos 6. Ahí qué están. Y maravilla. por eso la canción Ujú, que está de fondo también tiene mucho sentido de esa transformación, a pesar de lo que digan de mí, a pesar de que me puedan etiquetar, yo puedo tomar la decisión de cambiar. Y felices, felices. Hicimos una bonita relación con todos los chicos. ujú, Hicimos una conexión muy simbólica y hubo un chico que me dijo, no, de verdad, el primer trimestre yo me sentí bien cuando usted me dijo que no me había quedado en ninguna materia. ujú, Y de verdad, yo la he considerado como una madre porque yo no me crío no me he criado con mi mamá de cerca, tengo mi mamá, la veo, pero no vivo con mi mamá ujú. y tampoco vivo con mi papá. Entonces, esas realidades tan profundas que me las llevaré para siempre en el corazón y los tendré presente a mis chicos. Por ahí a veces me escriben todavía. Y pasó algo interesante, Mónica, con ellos, de que Ujú, ujú. en diciembre, antes de que se acabe el año, me llaman del distrito a colaborar a otra institución. Oh, Me fui. Entonces, y yo con el corazón roto le dije a la directora distrital, pero ¿cómo? No, mi- porque mis chicos, mis hijos, prácticamente, ¿cómo los voy a dejar? O sea, yo tengo que terminar el año con ellos. No, la necesitamos en otra institución, es urgente. Ok, les dije, bueno, pero me van a dejar ir a la graduación, por lo menos. No, sí, total, sí, usted puede ir y estar en la graduación. Y ahí estuve yo en la graduación porque esa graduación no me la podía perder. por supuesto. Qué fuerte, qué bonita historia. Andrea, espero que sigas cambiando vidas. Yo creo firmemente que definitivamente solo quien descubre su misión de vida puede transformar otras vidas o influir positivamente en otras vidas. Y pienso firmemente que definitivamente todos los días influimos en otros, más aún un maestro y más aún un maestro de adolescentes, ¿sí? Que están en una etapa tan delicada en la situación que vivimos en el Ecuador, más aún. Así es que te agradezco de verdad por esta linda entrevista y por historias tan bellas de transformación de tus estudiantes y espero que sigas teniendo siempre el espacio para seguir influyendo positivamente en tus alumnos.
Muchísimas gracias, Mónica, por la oportunidad. Y bueno, siempre es un placer conversar contigo. Gracias a ti. Hoy estuvimos en Buenas Razones para conversar con Andrea Yance, educomunicadora, periodista y maestra, especialmente maestra de artes. Ella nos habló en esta entrevista sobre el maravilloso vínculo que desarrolló con sus estudiantes y cómo estos chicos se vuelven tan importantes en el corazón de un verdadero maestro. Ha sido todo por hoy, pero nos vemos en una nueva entrega de Buenas Razones para conversar. No dejen de seguirnos en las redes sociales como @cabipunk o busquen nuestra página web www.ipank.org. Hasta pronto.